En este video repasaremos los elementos de la elipse y con ello las leyes que nos permiten comprender estos elementos. Este video será presentado por su servidor, Lona Trejo, Osvaldo Antonio, Cáceres Basilio Benjamín, Mesa Rodríguez, Jennifer Aide y Acosta Solís y Jocelyn Yazal. Una de las mejores formas de entender nuestro sistema solar es comprendiendo los movimientos que hay en él. Para ello se interpreta su movimiento como una elipse permitiendo entender su trayectoria. Y para el entendimiento de la elipse existen las tres leyes de Kepler, las cuales permiten entender su movimiento, trayectoria y órbita. Hannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán del siglo XVI y XVII, famoso por descubrir las leyes de movimiento planetario. Sus descubrimientos sentaron las bases para la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton. La primera ley de Kepler, que es la ley de las órbitas, nos dice que los planetas se mueven en trayectorias elípticas, no circulares, con el Sol ubicado en uno de los dos focos de la elipse. Y dice que también la excentricidad de una elipse define qué tan larga es. Un círculo tiene excentricidad. Las leyes de cero. Kepler no solo explican el movimiento de los planetas, sino que también tienen aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los satélites artificiales se usan para calcular las órbitas de los satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra. Otro sistema es el binario, que sirve para analizar el movimiento de dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa común. Y misiones espaciales, que son esenciales para planificar las trayectorias de las naves espaciales y sondas que viajan a otros planetas. Elementos principales de la elipse. Centro es el punto de interacción de los ejes mayor y menor. También es el punto medio de los focos y los vértices. Focos son dos puntos físicos, F1 y F2. Dentro de la elipse, la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse o a estos dos focos es constante y se llama eje mayor. Vértices son los puntos extremos de eje mayor, son los puntos más alejados del centro. Eje mayor es el segmento de recta de mayor longitud que pasa por los focos y los vértices. Su longitud es 2A. Eje menor es el segmento de recta de menor longitud que es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. Su longitud es 2B. Eje focal es la recta que contiene los focos. Eje secundario es la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro. Lado recto es una cuerda que pasa por uno de los focos y es perpendicular al eje mayor. Sus extremos está en el elipse. Excentricidad, entre paréntesis E, es un valor entre 0 y 1 que mide que tan ancha es la elipse. Se calcula como el cociente de la semidistancia focal, entre paréntesis C, entre el semieje mayor A igual a C sobre A. La relación entre los elementos sería la distancia entre los dos focos, es la distancia focal cuya longitud es de 2C. Existe una relación fundamental entre A, B y C para una elipse dada que se expresa en la siguiente ecuación: C al cuadrado igual a al cuadrado menos B al cuadrado. La longitud del lado recto se calcula con la fórmula 2B al cuadrado sobre A. La segunda ley de Kepler afirma que la línea imaginaria que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Velocidad variable. Esta ley implica que la velocidad del planeta cambia a lo largo de su órbita. Cuando el planeta está más cerca del Sol, en el perihelio se mueve más rápido. Cuando está más lejos, en el afelio se mueve más lento para que el área barrida en el mismo lapso de tiempo sea constante.
Conservación del momento angular. El principio detrás de esta ley es la conservación del momento angular del planeta, como la fuerza gravitatoria actúa siempre en la misma dirección que el radio vector, no produce torque, lo que permite que el momento angular se mantenga constante. La tercera ley de Kepler da la relación del periodo de órbita de un planeta con el tamaño de su órbita. Esta contiene una fórmula. T cuadrada es igual a A al cubo, T siendo el periodo orbital de un planeta y A siendo igual al semieje mayor de la órbita. Su principal uso es calcular el tiempo de órbita entre planetas y establecer cómo mientras más grande la órbita del periodo, para completarla aumenta. Ejemplo sobre la distancia en el sistema solar. Si la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 149.6 times 10 a la 6 kilómetros y la distancia de Marte al Sol es de 227 times 10 a la 6 kilómetros, ¿cuál es la diferencia de distancia entre Marte y el sistema y la Tierra al Sol? Eso se los mostraré en una gráfica. Para entender cada una de las gráficas, como se muestra, la primera dice distancias en el sistema solar. La primera gráfica muestra la distancia de la Tierra y Marte al Sol. Se observa que Marte está más lejos con una diferencia aproximada de 78.3 millones de kilómetros respecto a la Tierra. Ahora se va a calcular la velocidad y dice, calcula cuánto tardaría una nave espacial en llegar a Júpiter si viaja a una velocidad constante de 500 kilómetros por hora, sabiendo que la distancia es de aproximadamente 788.5 times 10 a la 6 kilómetros. Eso ahorita se viene con su respectiva gráfica. En la segunda gráfica se habla sobre el tiempo de viaje a Júpiter y dice que en esta gráfica se representa la distancia a Júpiter y el tiempo estimado que tardaría una nave en llegar si viaja a 50.000 kilómetros por hora. El viaje duraría alrededor de 150.000 horas, lo que equivale a más de 17 años. En la tercera gráfica se habla de los tamaños de los planetas y dice, si el radio de la Tierra es de aproximadamente 1,371 kilómetros y el radio de Júpiter es de 69,911 kilómetros, ¿cuántas veces es más grande Júpiter que la Tierra en términos de radio? Eso viene en su respectiva gráfica. En la tercera gráfica se muestra el tamaño de los planetas. Aquí se comparan los radios de la Tierra y Júpiter. Júpiter es mucho más grande, con un radio de 69.111 kilómetros, lo que significa que es aproximadamente 11 veces más grande que la Tierra. En la última gráfica se habla de los periodos orbitales y dice, si la Tierra tarda 365.25 días en orbitar el Sol y Marte, tarda 687 días. ¿Cuántos días más tarda Marte en completar su órbita? Eso viene en su respectiva gráfica, como se las mostraré ahorita a continuación. En la última gráfica se muestra los periodos orbitales. Esta gráfica muestra el tiempo que tarda la Tierra y Marte en orbitar el Sol. La Tierra tarda 365.25 días, mientras que Marte tarda 687 días, es decir, 321.75 días más. Ejemplo con la Tierra. Su punto de la órbita del perihelio más cercano. Su distancia al Sol es de 147 millones de kilómetros. Fecha aproximada 3 de enero. El afelio más lejos. Su distancia al Sol es de 152 millones de kilómetros. Fecha aproximada 4 de julio. Eso significa que la distancia varía unos 5 millones de kilómetros entre el punto más cercano y el más lejano. Aún así,
La elipse es un poco alargada, por eso desde la Tierra parece casi un círculo.